Se sentó en el bar oxidado, al fondo de la cantina de Rao, bebiendo un trago que sabía a grasa de motor mezclada con arrepentimiento. Su tripulación estaba dispersa por el lugar, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, lidiando con sus propios demonios. Eran mercenarios, del tipo que aceptaba los trabajos que nadie más quería, aquellos que prometían un buen pago y una alta probabilidad de muerte. Se hacían llamar los lobos del vacío, un nombre que resonaba con peso en los rincones oscuros del universo, donde la ley no tenía cabida. Una voz cortó la neblina de sus pensamientos. Diego levantó la vista y vio a Bruno, su segundo al mando, un hombre enorme con un rostro que parecía un trozo de carne mal cortada. Sus ojos, sin embargo, estaban tan afilados como siempre. Tenemos un contrato. Diego levantó una ceja. ¿Qué tipo de contrato? Buen pago, alto riesgo. Una nave espacial abandonada, encontrada a la deriva cerca de un agujero negro en el sector Vargas. El cliente quiere que investiguemos y recuperemos cualquier dato o tecnología valiosa. Aparentemente, era una especie de nave de investigación. Diego suspiró y tomó un largo trago de su bebida. ¿Y cuál es el problema? La IA de la nave sigue activa. Ha estado funcionando con energía mínima, pero dicen que podría ser hostil. Y hay rumores sobre experimentos. Diego apretó la mandíbula. Experimentos. Esa palabra nunca llevaba a nada bueno. Echó un vistazo a su tripulación. Eran duros, pero eran los mejores en lo que hacían, y necesitaban el dinero. Muy bien, reúne al equipo. Vamos a escuchar los detalles. Una hora después, estaban reunidos en la sala trasera, un área de planificación. La pantalla holográfica cobró vida mostrando la nave abandonada, la Némesis. Era enorme. Una sombra gigantesca contra el telón de fondo del agujero negro. El mensaje del cliente se reprodujo, una voz sin rostro que detallaba la misión. Esta es una nave de investigación que realizaba experimentos de alto secreto en formas de vida alienígena. Perdimos contacto hace meses. Su misión es recuperar los datos y cualquier tecnología valiosa. Advertencia. La IA podría ser hostil y puede haber sobrevivientes. ¿Sobrevivientes?, se burló Teo, el especialista en tecnología. Después de todo este tiempo, cerca de un agujero negro, estarían mejor muertos, o peor. Basta, dijo Diego, cortando el murmullo de descontento. Tomamos el contrato. Entramos, obtenemos los datos y salimos rápido y limpios. ¿Entendido? Hubo asentimientos por todos lados. Eran profesionales. Sabían cómo funcionaba esto. El viaje al sector Vargas fue tranquilo. Un arrastre monótono a través del vacío. Cuanto más se acercaban, más crecía la tensión. El agujero negro se cernía en la distancia. Una boca silenciosa y hambrienta, esperando devorar todo lo que se acercara demasiado. Al acercarse a la Némesis, su silueta oscura se hizo más clara. Era una pesadilla hecha de metal y sombras. El casco marcado y golpeado, los signos de violencia evidentes, incluso desde la distancia. Atracaron con cuidado. La IA de la nave seguía en silencio, pero podían sentir su presencia, como un depredador observando desde la oscuridad. Dentro, los pasillos estaban llenos de los restos de los últimos momentos de la tripulación. Equipos rotos, manchas de sangre y, ocasionalmente, restos humanos. Se movieron con cautela, armas en mano. Teo trabajó para acceder a los sistemas de la nave, mientras Alba vigilaba en busca de sobrevivientes o amenazas. Bruno y Diego tomaron la delantera, guiando el camino a través del laberinto de pasillos. Cuanto más profundizaban, más se revelaban los horrores de la Némesis. Habitaciones llenas de formas de vida alienígenas, retorcidas y mutadas, sus cuerpos
Eran una exhibición de los horribles experimentos realizados allí. «Capitán, tengo algo», llamó Theo desde una terminal cercana. «Registros de datos, archivos de investigación, está todo aquí». «Bien, descarga todo. No nos iremos con las manos vacías». Mientras Theo trabajaba, un zumbido leve comenzó a llenar el aire, creciendo cada vez más fuerte e insistente. La IA de la nave estaba despertando, y no estaba contenta. «Muévete, Theo. Necesitamos salir de aquí». Pero era demasiado tarde. La nave se estremeció y las luces se atenuaron, sumergiéndolos en la oscuridad. La voz fría y mecánica de la IA resonó en los pasillos. «Presencia no autorizada detectada, iniciando protocolos de contención». Las puertas se cerraron de golpe, atrapándolos dentro. Y desde la oscuridad, escucharon el sonido de algo moviéndose, algo grande y enojado. «Theo, abre esas puertas», ordenó Diego. Su voz firme a pesar del pánico creciente. «Bruno, Alba, cubran el pasillo». Ellos se movieron, sus pasos amortiguados en el suelo. Apenas podía verlos, las sombras mezclándose con la oscuridad, pero confiaba en ellos. Habían pasado por cosas peores, o eso se decía a sí mismo. El zumbido creció, una amenaza omnipresente que presionaba contra su cráneo. La IA se estaba activando, y lo que fuera que controlaba también estaba despertando. «Presencia no autorizada será eliminada», retumbó la voz de la IA, fría y sin emociones. Un gruñido profundo resonó en el pasillo, un sonido que le heló la sangre. Diego giró, el rifle levantado, y los vio. Criaturas masivas, cuadrúpedas, con piel correosa y resistente que brillaba con patrones enfermizos. Tenían 3 ojos y 2 pares de brazos musculosos que terminaban en garras afiladas como navajas. «¡Contacto!», gritó Bruno, abriendo fuego. El pasillo estalló en una tormenta de disparos y gruñidos. Diego se unió, su rifle retrocediendo contra su hombro. Las balas atravesaron a las criaturas, pero seguían avanzando. Una de ellas se abalanzó sobre Bruno, sus garras cortando el aire. Él esquivó, rodó hacia un lado y disparó a quemarropa en su vientre. La criatura chilló, pero no se detuvo. Le dio un golpe, atrapando su pierna y arrastrándolo al suelo. «¡Bruno!», gritó Alba, corriendo hacia adelante. Golpeó la cabeza de la criatura con la culata de su rifle, el impacto resonando contra su cráneo. La criatura emitió un rugido ahogado, soltando a Bruno, quien retrocedió, la sangre brotando de su pierna. «Theo, ¿cómo va esa puerta?», gritó Diego, disparando a otra criatura que avanzaba hacia Alba. Esta retrocedió, pero no cayó. Eran más resistentes que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. «Casi ahí, capitán». La voz de Theo estaba tensa por la concentración y el miedo. «Solo unos segundos más». «No tenemos unos segundos más», le espetó Diego, pero mantuvo su enfoque en la pelea. Alba estaba arrastrando a Bruno hacia atrás, su rostro lleno de determinación. Ella era su médica, su salvavidas en estos agujeros infernales, y no iba a dejar que él muriera. Otra criatura cargó contra Diego. Él se hizo a un lado, girando su rifle y disparando a su costado. Las balas atravesaron su carne, la sangre negra salpicando, pero siguió avanzando, imparable. «¡Theo!», gritó Diego, las garras de la criatura a centímetros de su rostro. De repente, la puerta detrás de ellos se abrió con un chirrido. «¡Lo tengo!», gritó Theo retrocediendo. «Vamos, vamos, vamos». No necesitó que le dijeran 2 veces. Agarró a Alba, tirando de ella y de Bruno a través de la puerta. Theo lo siguió, golpeando el panel de control y sellando la puerta detrás de ellos. Las criaturas chocaron contra ella, sus rugidos amortiguados pero persistentes. Estaban en otro pasillo. Podía escuchar la voz de la IA monótona, hablando de contención y personal no autorizado. Necesitaban moverse, salir de esa trampa mortal. «Bruno, ¿puedes caminar?», preguntó Diego, agachándose junto a él. Su pierna estaba hecha un desastre,
la sangre empapando el vendaje que Alba le había puesto. Sí, gruñó, su rostro pálido pero decidido. Solo necesito una mano. Diego lo levantó, su peso pesado sobre su hombro. Comenzaron a moverse, cada paso llevándolos más profundamente en las entrañas de la Némesis. La nave gemía a su alrededor como si estuviera viva, como si supiera que no pertenecían allí. Necesitamos encontrar el núcleo principal, dijo Teo, su voz temblorosa pero enfocada. Es la única manera de apagar la IA. ¿Y dónde está eso?, preguntó Diego, ya sabiendo que la respuesta sería mala. En el núcleo, respondió Teo, confirmando sus peores temores. Tendremos que pasar por los sectores de laboratorios. Avanzaron. Los sonidos de las criaturas desvaneciéndose detrás de ellos, pero nunca lejos de su mente. Los pasillos se retorcían y giraban, cada uno pareciendo igual al anterior. Un laberinto diseñado para atrapar y confundir. Diego mantuvo un ojo en Bruno, que cojeaba pero mantenía el ritmo, y el otro en las sombras que parecían moverse y cambiar. Los laboratorios eran peores de lo que había imaginado. El hedor los golpeó primero. Una mezcla nauseabunda de podredumbre y químicos. Cuerpos, humanos y alienígenas, yacían esparcidos por todas partes. Los resultados de experimentos que habían salido horriblemente mal. Este lugar es una pesadilla, susurró Alba, su rostro pálido. Necesitamos seguir avanzando, dijo Diego, obligándose a apartar la mirada de los horrores. Mantente enfocada. Obtenemos los datos, apagamos la IA y nos largamos de aquí. Navegaron a través de los laboratorios, cada habitación más grotesca que la anterior. Cuanto más profundizaban, más fuerte se volvía la voz de la IA. Presencia no autorizada. Terminación inminente. Llegaron al laboratorio central, una habitación masiva llena de maquinaria extraña y tanques brillantes. Al fondo estaba el núcleo principal, una estructura imponente de cables y circuitos. Bloqueando su camino había más criaturas, sus ojos fijos en ellos, con intenciones asesinas. «Bruno, cúbrenos», ordenó Diego, la urgencia impulsando sus palabras. «Solo hazlo, capitán», gruñó Bruno, levantando su rifle. «Te compraré tiempo». «Teo, Alba, muévanse». Corrimos hacia el núcleo principal, nuestras botas golpeando el suelo de metal. Los disparos estallaron detrás de nosotros mientras Bruno se enfrentaba a las criaturas, el sonido de las balas y los gruñidos llenando el aire. «Alba, cubre el fuego», grité mientras llegábamos al núcleo principal. Ella asintió, su rifle ya apuntando a las monstruosidades que se acercaban. Sus disparos eran precisos, cada uno comprando a Teo segundos preciosos. Los dedos de Teo se movían sobre los controles. «Esto no es un simple apagado. La IA tiene capas de seguridad». «Entonces, sáltalas», le espeté, mi voz cargada de desesperación. «No tenemos tiempo». Los disparos de Alba resonaban, conteniendo la marea de criaturas lo mejor que podía. Bruno seguía luchando, pero se estaba desacelerando, el asalto de las criaturas pasándole factura. La voz de la IA retumbó más fuerte, más agresiva. «Presencia no autorizada. Terminación inminente». «¡Apúrate, maldita sea!», grité mirando hacia atrás a Bruno. Él era un muro de furia, pero incluso él tenía límites. «Estoy trabajando en ello», gruñó Teo, el sudor goteando por su frente. «Lo tengo», gritó finalmente el núcleo principal temblando. Las luces se atenuaron y luego se apagaron, sumergiéndonos en un silencio inquietante. Por un momento, todo estuvo quieto. Luego, las luces de emergencia se encendieron, bañando el laboratorio en un resplandor rojo. La voz de la IA había desaparecido, pero las criaturas seguían allí, todavía avanzando. «Bruno», llamé corriendo hacia él. Estaba en el suelo, la sangre acumulándose a su alrededor. Alba ya estaba allí, sus manos trabajando frenéticamente para detener la hemorragia. «Está grave, capitán», dijo, su voz temblorosa. «Necesitamos sacarlo de aquí ahora». Luchamos contra las criaturas restantes,
Alba y yo levantamos a Bruno entre nosotros. Su peso una carga pesada, pero una que no abandonaríamos. Finalmente llegamos a la bahía de acoplamiento. Entramos tambaleándonos en nuestra nave, la puerta cerrándose detrás de nosotros, bloqueando los horrores. «Sácanos de aquí», ordené, colapsando en el asiento del piloto. Mis manos temblaban mientras encendía los motores. La nave cobró vida y nos alejamos de la Némesis, dejando la pesadilla atrás. Bruno yacía en el suelo, pálido y sangrando, pero vivo. Alba trabajó frenéticamente para estabilizarlo. Theo se desplomó en un asiento, el agotamiento marcando sus rasgos. «Estamos fuera de la Némesis», dijo Theo, su voz tensa. «Pero tenemos compañía. Múltiples naves en curso de intercepción». «¿Mercenarios?», pregunté, mi estómago hundiéndose. «Sí, parece que son cazarrecompensas». Por supuesto, no podía ser simple. Miré las pantallas, viendo los puntos acercándose a nosotros. Querían los datos, y no les importaba a quién tenían que matar para conseguirlos. «¿Podemos escapar?», pregunté, sabiendo la respuesta. «No es probable», respondió Theo. «Nuestros motores recibieron un golpe allí. Nos alcanzarán en minutos». Maldije en voz baja. «Alba, ¿cómo está Bruno?». «No está bien», dijo, su voz tensa por la preocupación. «Necesita una enfermería, y pronto». «Muy bien», dije, un plan formándose en mi mente. «Theo, traza un curso hacia el puesto más cercano. Haremos una parada si es necesario, pero necesitamos ayuda para Bruno». La nave se estremeció mientras empujábamos los motores al límite. La oscuridad del espacio se extendía ante nosotros, indiferente a nuestra lucha. Las naves de los cazarrecompensas se acercaban, sus formas predatorias oscuras contra las estrellas. «¡Fuego entrante!», gritó Theo, y la nave se sacudió cuando el primer salvo nos impactó. Las alarmas sonaron, y el olor a circuitos quemados llenó el aire. «¡Devuelvan el fuego!», ordené, mis manos moviéndose sobre los controles. Nuestra nave se estremeció mientras Alba disparaba, sus disparos precisos. Una de las naves perseguidoras explotó, pero más tomaron su lugar. «Los escudos están fallando», advirtió Theo, su voz tensa. «No podemos aguantar mucho más de esto». Apreté los dientes, sintiendo el peso de cada decisión. «Prepárense para maniobras evasivas. Necesitamos ganar tiempo». La nave giró y se retorció, esquivando el fuego entrante lo mejor que podíamos. Los cazarrecompensas no se detendrían, sus disparos atravesando nuestras defensas. «Alba, ¿cómo está Bruno?», llamé. Mi voz ronca. «Está estable por ahora», respondió, sus ojos nunca dejando los controles. «Pero necesitamos llevarlo a una enfermería pronto, o no importará». Asentí, enfocándome en la pelea. Los cazarrecompensas se acercaban, sus naves maniobrando para cortar nuestra escapatoria. Nos estábamos quedando sin opciones, y rápido. «Theo, ¿alguna idea?», pregunté, la desesperación filtrándose en mi voz. «Una», dijo, sus dedos volando sobre la consola. «Hay un campo de escombros adelante. Es arriesgado, pero si podemos perderlos allí...». «Hazlo», dije sin dudar. «Alba, sujeta a Bruno. Esto se pondrá feo». Nos sumergimos en el campo de escombros, los restos de una batalla olvidada hace mucho tiempo. La nave se estremeció y gimió mientras nos abríamos paso a través de los restos, los cazarrecompensas pisándonos los talones. «¡Fuego entrante!», gritó Theo, y la nave se sacudió al recibir otro impacto. Las luces se atenuaron y sentí el frío toque del miedo. «Casi ahí», dijo Theo, su voz llena de concentración. «Solo un poco más». La nave se estremeció una última vez y luego salimos del campo de escombros. Detrás de nosotros, las naves de los cazarrecompensas seguían allí, pero estaban luchando por navegar a través de los restos. «Traza un curso hacia el puesto», dije, mi voz cansada. «Necesitamos ayuda para Bruno». Theo asintió, sus dedos moviéndose sobre los controles. La nave avanzó, dejando atrás a los cazarrecompensas. Bruno yacía en el suelo, sus respiraciones entrecortadas.
Alba trabajaba frenéticamente, sus manos manchadas de su sangre. Mantuve mi enfoque en los controles, cada parte de mi ser deseando que la nave se moviera más rápido. Las estrellas afuera parecían indiferentes a nuestra lucha, frías y distantes. «Aguanta, Bruno», murmuré, más para mí que para él. Sus ojos estaban medio cerrados, su rostro pálido. Sabía que nos estábamos quedando sin tiempo. «Capitán». La voz de Alba estaba tensa. «Él no va a aguantar». No quería creerle, pero lo vi en sus ojos. La lucha estaba abandonando a Bruno. Apreté los controles con más fuerza, mis nudillos blancos, una ola de rabia impotente lavándome. Theo estaba encorvado sobre la consola, descifrando los datos por los que habíamos arriesgado todo. El zumbido de la nave y el pitido de la maquinaria eran los únicos sonidos que llenaban el vacío entre nosotros. Casi llegamos. Mentí, sabiendo que no sería suficiente. Los ojos de Bruno se abrieron a medias. «Cap, ha sido un honor», susurró, su voz débil, apenas audible. Quería decir algo, cualquier cosa para mantenerlo aquí. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Él exhaló un último aliento, y luego se fue. Alba se desplomó, las lágrimas surcando su rostro, sus manos temblando. Sentí que una parte de mí moría con él, pero no había tiempo para llorar. Teníamos que seguir adelante. «Theo», dije, mi voz áspera, «¿qué hay en los datos?» Él levantó la vista, su rostro pálido. «Es peor de lo que pensábamos. Los experimentos en la Némesis no eran solo sobre formas de vida alienígenas. Estaban tratando de crear armas vivientes. Usaban a las criaturas para mejorar a los soldados humanos, convirtiéndolos en monstruos». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Quién estaba detrás de esto? Theo dudó, sus dedos tocando nerviosamente la consola. «Es más grande que cualquier organización. Hay referencias a múltiples grupos poderosos, corporaciones e incluso facciones gubernamentales. Todos están involucrados, financiándolo, encubriéndolo». La consola de la nave pitó, señalando nuestra aproximación al puesto. Configuré los controles para el acoplamiento, mi mente acelerada con planes y miedos. Mientras atracábamos, el equipo médico del puesto entró corriendo, demasiado tarde para salvar a Bruno, pero listo para ayudar a Alba y al resto de nosotros. «Entreguemos los datos, consigamos nuestro dinero y larguémonos de aquí», dije, volviéndome hacia mi tripulación. Alba me miró, sus ojos duros pero enfocados. «Hagámoslo». Nos dirigimos al pequeño centro de mando del puesto, donde esperábamos terminar el trabajo. Las paredes estaban llenas de pantallas que mostraban datos y feeds de vigilancia. Theo ya estaba en una consola, trabajando para descifrar los archivos restantes. Mientras trabajaba, un grupo de oficiales de seguridad del puesto entró en la habitación. Su líder, un hombre alto con una cicatriz que le recorría la mejilla, se acercó a nosotros. «Capitán», me saludó con un asentimiento, «entendemos que tienen algo valioso». «Así es», dije, mi tono cauteloso. «Tenemos los datos y estamos aquí para completar la transacción». Los ojos del oficial se desviaron hacia la consola donde Theo trabajaba. «Necesitaremos inspeccionar los datos antes de realizar cualquier pago. Procedimiento estándar». No me gustó, pero teníamos pocas opciones. «Está bien. Theo, muéstrales lo que tenemos». Theo comenzó a transferir los datos a los sistemas del puesto. Las pantallas se iluminaron con filas de archivos encriptados, y la expresión del oficial cambió mientras comenzaba a comprender la importancia de lo que habíamos traído. Sus ojos se oscurecieron, y una tensión sutil llenó la habitación. «Esto es material altamente sensible», dijo, su voz baja y medida. «Necesitaremos echar un vistazo más de cerca». Sentí un escalofrío de incomodidad. «Esperamos que nos paguen una vez que los datos sean verificados». Los ojos del oficial se estrecharon. «Por supuesto. Pero dada la naturaleza de esta información, necesitaremos asegurarnos de que esté segura. ¿Entienden, verdad?»
No me gustaba hacia dónde se dirigía esto. No los entregaremos sin el pago. Antes de que pudiera reaccionar, el oficial sacó su arma apuntándome directamente. La habitación se llenó del sonido de las armas siendo desenfundadas y me encontré mirando el cañón de una traición. «Me temo que no tienen opción», dijo el oficial, su voz fría. Mi corazón latía con fuerza, la ira y la desesperación, creciendo en igual medida. «Teo, bloquea los archivos», ordené. Los dedos de Teo volaron sobre la consola, pero los hombres del oficial se movieron más rápido. Uno de ellos lo golpeó en la cara, enviándolo al suelo. Alba se abalanzó sobre el guardia más cercano, sus puños volando, pero rápidamente fue dominada. «¡Alto!», grité, levantando las manos. «Podemos hablar de esto». El oficial sonrió. «No hay nada que discutir». La realización me golpeó. Nos habían engañado desde el principio. Nunca tuvieron la intención de pagarnos. Querían los datos y nada más. Miré a Alba y a Teo, ambos sujetos por los guardias. Encontré los ojos de Teo y le di un asentimiento sutil. Él entendió. Con un movimiento repentino, me abalancé sobre el oficial, apartando su arma. Teo se levantó, usando el momento de caos para recuperar el control de la consola. Los disparos estallaron. Sentí una bala rozar mi brazo, el dolor agudo e inmediato, pero lo ignoré, enfocándome en el oficial debajo de mí. Agarré su arma y disparé, el retroceso sacudiendo mi brazo. Él se desplomó, sin vida. «¡Bloquea las puertas!», le grité a Teo, quien ya estaba en ello. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, sellándonos dentro. Alba y yo luchamos contra los guardias restantes, la habitación llenándose del olor a sangre y pólvora. Cuando el último de ellos cayó, corrí hacia Teo. «Necesitamos salir de aquí», dije. «¿Puedes preparar la nave?» Teo asintió, su rostro pálido. «Necesitaré unos minutos». «Hazlo rápido», dijo Alba, limpiándose la sangre de su rostro. «Volverán con refuerzos». Las puertas del centro de mando del puesto se estremecieron mientras otra ráfaga de disparos las golpeaba. La barricada no aguantaría mucho más. La habitación olía a sangre y sudor. Saboreé el metal en mi lengua, la adrenalina y el miedo mezclándose en mi boca. «¿Cuánto tiempo, Teo?», pregunté, mi voz tensa. Él estaba encorvado sobre la consola, sus dedos moviéndose rápidamente. «1 minuto más», respondió, sin levantar la vista. «Casi he superado sus protocolos de seguridad. Necesitamos esos esquemas para evitar su bloqueo y volver a nuestra nave». Alba se paró a mi lado, su rifle apuntando a la puerta. Su respiración era constante, pero vi la tensión en sus ojos. Todos estábamos al límite, el peso de la muerte de Bruno todavía pesando sobre nuestros hombros. La realización de que nos habían traicionado añadió combustible al fuego. La puerta se dio ligeramente hacia adentro, una señal de que nuestro tiempo se acababa. «¡Lo tengo!», gritó Teo, una mezcla de triunfo y alivio. «He desactivado su seguridad interna. Deberíamos tener un camino despejado hacia el hangar». «¿Deberíamos?», preguntó Alba, levantando una ceja. «No perdamos tiempo debatiendo», dije, agarrando mi rifle. «Teo, guíanos. Alba, cubre nuestra retaguardia». Salimos por la puerta trasera, los pasillos del puesto un laberinto de metal y sombras. Las luces de emergencia proyectaban un resplandor rojo, haciendo que todo pareciera que estábamos navegando por las entrañas del infierno. Doblamos una esquina y nos encontramos cara a cara con un grupo de guardias. Ellos reaccionaron primero, levantando sus armas, pero fuimos más rápidos. Alba y yo abrimos fuego, los destellos de los cañones iluminando el pasillo en ráfagas rápidas. Los guardias cayeron, sus cuerpos desplomándose en el suelo. «Teo, sigue avanzando», grité, empujando hacia adelante. El hangar estaba cerca, pero también nuestros perseguidores. Entramos al hangar, pero no estaba vacío. Más guardias nos esperaban, sus armas apuntándonos. «¡Llega a la nave!», grité abriendo fuego.
El ruido era ensordecedor, el retroceso sacudiendo mi brazo mientras luchaba por despejar el camino. Teo corrió hacia adelante, dirigiéndose directamente a la entrada de la nave. Alba y yo lo cubrimos, nuestros disparos precisos y mortales. Los guardias retrocedieron, pero más entraron por los lados. Teo llegó a la nave y activó la rampa. ¡Entren!, gritó. Alba y yo retrocedimos, disparando mientras nos movíamos. Un guardia logró disparar, la bala rozando mi costado. Gruñí de dolor, pero seguí adelante, la urgencia del momento impulsándome. Subimos tambaleándonos por la rampa, la puerta cerrándose detrás de nosotros. Los motores de la nave rugieron, un sonido bienvenido en medio del caos. Me desplomé en el asiento del piloto, mi visión nublada por el dolor y el agotamiento. «Abróchense», ordené, mi voz ronca. «Nos vamos de aquí». Teo y Alba se aseguraron mientras yo activaba los propulsores. La nave se sacudió hacia arriba, liberándose de las abrazaderas de acoplamiento del puesto. Empujé los motores al límite, las estrellas estirándose en líneas mientras saltábamos al hiperespacio. Teo rompió el silencio, su voz temblorosa. «¿Y ahora, capitán?» Lo miré, luego a Alba. Teníamos los datos, pero nos había costado Bruno y casi nuestras propias vidas. La traición había sido un duro recordatorio de que la confianza era una mercancía rara en nuestro trabajo. «Entregamos los datos», dije finalmente, mi voz dura. «Encontramos un nuevo comprador y nos pagan». Alba asintió. Bruno querría que lo viéramos hasta el final. «Sí», concordé, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Él lo haría. El interior de la nave estaba en silencio, excepto por el zumbido de los motores y el ocasional pitido del panel de control. Alba estaba atendiendo sus heridas en la enfermería, mientras Teo trabajaba en la sala de datos, tratando de armar nuestro próximo movimiento. Me desplomé en el asiento del piloto, mi costado doliendo por la rozadura de la bala. Cada movimiento enviaba un dolor agudo a través de mi cuerpo, pero me obligué a concentrarme. Necesitábamos un comprador para los datos, y rápido. La traición en el puesto nos había mostrado cuán valiosa y peligrosa era esta información. Abrí la interfaz de comunicaciones y comencé a escanear contactos potenciales. Necesitábamos a alguien que pudiera pagar bien y no nos traicionaría en el momento en que oliera lo que teníamos. Mi mente recorrió nuestras opciones, pero la confianza era un bien escaso en nuestro trabajo. Alba entró, su rostro marcado por una línea dura. «¿Cómo estás?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. «He estado mejor», respondí logrando una sonrisa débil. «Pero necesitamos mantener el enfoque». «¿Te curaste?». «Suficientemente bien», dijo tomando asiento a mi lado. «¿Cuál es el plan?». «Encontramos un nuevo comprador», dije mirándola. «Alguien que pueda manejar el calor que viene con este tipo de datos». Ella asintió. «¿Alguna pista?». «Estoy trabajando en ello», dije volviéndome hacia la consola. Dudé por un momento, luego marqué un contacto que no habíamos usado en años. Si alguien podía ayudarnos, era Raúl, un traficante del mercado negro con conexiones en todas partes y una reputación por hacer las cosas. La pantalla parpadeó y un momento después apareció el rostro de Raúl, sus ojos afilados. «Capitán», me saludó, su voz suave. «Ha pasado un tiempo». «Raúl, necesitamos hablar», dije, yendo al grano. «Tenemos algo grande y necesitamos un comprador». Sus cejas se levantaron con curiosidad. «¿Qué tan grande?». «Lo suficientemente grande como para que nos maten», respondí. «Tenemos datos de la Némesis, armamento experimental, conspiraciones corporativas, todo el paquete». La expresión de Raúl se oscureció. «Ese es un territorio peligroso, incluso para ustedes. Saben que ese tipo de información atrae la atención equivocada». «Confía en mí, lo sabemos», dije, mi voz tensa. «Necesitamos un comprador que pueda manejarlo y mantenernos fuera de la línea de fuego». Raúl guardó silencio por un momento, sus ojos moviéndose hacia algo fuera de la pantalla. «Podría tener a alguien», dijo finalmente. «Pero no será fácil. Querrán reunirse,
verificar los datos ellos mismos. ¿Dónde?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Estación Tritón, dijo Raúl. Es terreno neutral, pero tendrán que tener cuidado. Muchos ojos y oídos allí. Asentí. Envíame los detalles. Estaremos allí. La imagen de Raúl desapareció y me volví hacia Alba. Estación Tritón, dije. Ella suspiró, recostándose en su asiento. Esperemos que el contacto de Raúl sea confiable. Teo, llamé, levantando la voz para llegar a la sala de datos. Tenemos una pista. Prepara la nave para la estación Tritón. En eso, capitán, respondió. La estación Tritón se cernía ante nosotros. Era terreno neutral, pero la neutralidad aquí era una mentira que la gente se contaba para poder dormir por la noche. El lugar resumaba desesperación y oportunidad. Un telón de fondo adecuado para el trato que estábamos a punto de hacer. Mientras atracábamos, sentí un nudo en el estómago. Este no era solo otro trabajo. Las apuestas eran más altas que nunca. Y la línea entre la supervivencia y la perdición era delgada como una navaja. Teo, asegura los datos, dije, mi voz firme. Alba, mantente alerta. Esto podría salir mal rápidamente. Bajamos de la nave, mezclándonos con la multitud de contrabandistas, comerciantes y mercenarios que llenaban los pasillos de la estación. El contacto de Raúl nos esperaba en un reservado privado, en un bar llamado El Fin del Vacío. Era un lugar donde se hacían tratos y se perdían vidas sin pensarlo dos veces. Entramos al reservado y encontramos a un hombre esperándonos. Era alto, con rasgos afilados y ojos fríos que parecían atravesarte. Se presentó como Ciro, un hombre que llevaba peso y miedo en igual medida. Deben ser los lobos del vacío, dijo Ciro, su voz suave y autoritaria. He oído mucho sobre ustedes. Saltémonos las formalidades, respondí sin ánimos para juegos. Quieren los datos, nosotros queremos el pago. Simple como eso. Los labios de Ciro se curvaron en una sonrisa delgada. Directos. Me gusta. Pero primero necesito verificar los datos. Asentí hacia Teo, quien le entregó una unidad segura. Ciro la conectó a un pequeño dispositivo en la mesa. Mientras revisaba el contenido, su expresión cambió de curiosidad a algo más oscuro. Impresionante, susurró, su voz llena de asombro. Imaginen el control, la autoridad absoluta sobre mentes enteras, mundos obedientes, con solo un pensamiento. Sabíamos que los datos eran peligrosos, pero escucharlo expresado así lo hacía demasiado real. El pago, exigí. No estamos aquí para discutir las implicaciones. Estamos aquí por el dinero, nada más. Ciro sonrió. Un depredador sintiendo la victoria. Muy bien. La transferencia está completa. Mi compitó, confirmando el depósito. Era más dinero del que había visto en mi vida. Suficiente para establecernos de por vida. Un placer hacer negocios con ustedes, dijo Ciro, levantándose. Confío en que no nos volveremos a ver. Esperemos que no, respondí, observando cómo desaparecía en la multitud. Mientras regresábamos a la nave, Alba se volvió hacia mí, sus ojos llenos de ira y tristeza. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Seguimos adelante, dije finalmente, más para mí que para nadie. El vacío frío del espacio se extendía interminablemente ante nosotros. Una oscura y silenciosa expansión que reflejaba el vacío que crecía dentro de mí. Teníamos el dinero, pero se sentía como dinero manchado de sangre, ensuciando nuestras manos con la promesa de un sufrimiento incalculable. Alba y Teo se ocuparon de tareas rutinarias, evitando el contacto visual. Ninguno de nosotros quería enfrentar la realidad de lo que habíamos hecho, pero estaba allí, acechando en cada rincón de nuestras mentes. Como capitán, el peso de nuestra decisión recaía directamente sobre mis hombros. Me encerré en mis aposentos, mirando el saldo de créditos en la pantalla. Era más dinero del que podría gastar en toda mi vida. Habíamos cambiado nuestra moralidad por supervivencia. El silencio fue roto por el timbre de un mensaje entrante. Dudé antes de abrirlo. Era de Raúl.
Capitán, comenzaba su mensaje, las noticias viajan rápido. Ciro ya ha comenzado a usar los datos. Colonias enteras están cayendo bajo su control. No hay resistencia, no hay lucha, solo sumisión. Sentí un sudor frío en mi frente. Las consecuencias de nuestras acciones se desarrollaban más rápido de lo que había anticipado. La magnitud de lo que habíamos desatado se hundía en mí, y era sofocante. Alba llamó a la puerta, su expresión grave. «Capitán, necesitamos hablar». La dejé entrar, sabiendo que vería la misma mirada atormentada en mis ojos que yo veía en los suyos. «Está hecho», dije, mi voz hueca. «No podemos cambiarlo». Ella se sentó, sus hombros caídos en derrota. ¿Y ahora? Simplemente vivimos con esto. Tenemos que hacerlo, respondí, el pragmatismo en mi voz chocando con el caos interior. Hemos tomado nuestra decisión. No hay vuelta atrás. Theo se unió a nosotros, su rostro mostrando la misma culpa. He estado monitoreando las noticias. Se está extendiendo rápido. Ciro no está perdiendo el tiempo. Seguimos adelante, dije, repitiendo las palabras que se habían convertido en mi mantra. Tomamos el dinero y vivimos. No hay nada más que podamos hacer. Alba asintió, pero vi la duda en sus ojos. ¿Es eso suficiente? Tiene que serlo, respondió Theo por mí, su voz cansada. Hicimos nuestra cama, ahora nos acostamos en ella. A medida que pasaban los días, continuamos nuestro viaje a través del vacío. El dinero nos permitió mejorar la nave, vivir con comodidad, pero las sombras de nuestro pasado nunca nos abandonaron. Cada lujo se sentía como una cadena que nos ataba a las decisiones que habíamos tomado. Éramos los lobos del vacío, sobrevivientes en los rincones más oscuros del universo, pero en nuestra búsqueda de supervivencia. Habíamos perdido algo vital, algo que ningún crédito podría reemplazar. La culpa se enquistaba, un compañero constante en el silencio del espacio. Habíamos desatado un monstruo, y teníamos que vivir con el conocimiento de que tuvimos el poder de detenerlo, pero elegimos no hacerlo. Mientras miraba al vacío infinito, me pregunté si éramos mejores que las criaturas con las que habíamos luchado en la Némesis. Nos habíamos convertido en algo diferente, algo más oscuro. El vacío había cobrado su precio, y el costo fue nuestra humanidad. Al final, todo lo que teníamos era el uno al otro, y la amarga realidad de nuestra supervivencia. La oscura expansión del espacio era tanto nuestro refugio como nuestra prisión. Los créditos podrían habernos comprado tiempo, pero nunca podrían comprar de vuelta nuestras almas.